Bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana, donde filtramos ideas. Aquí está Josué. Si les gusta, ya saben cómo es, suscríbanse y compártelo con alguien que le pueda interesar. Hoy, como vieron en el título, la idea que vamos a filtrar es cocinar. Pachi, ¿por qué cocinar? Porque cocinar nos hace humanos. Ok. Resulta que la especie humana, digamos en algún momento de la especie humana como Homo erectus, Homo sapiens, probablemente Homo erectus, empezó a cocinar. Y eso lo distinguió de los otros simios, ¿no? Y de hecho nosotros evolucionamos completamente para comer comida cocinada. La comida cocinada nos ahorra tiempo de digestión. Cuando uno pone algo en una olla y la cocina, en un sartén, lo que sea, es como que ya ahí empieza la digestión. Nos ahorra tiempo de digestión, nos ahorra tiempo de masticar. Si uno quisiera comer comida cruda, tardaría muchísimo más tiempo masticando. Y, por ejemplo, vemos cómo los simios tienden a tener como una barriga grande, porque tienen un montón de intestino ahí por todo el proceso que ellos tienen que llevar en el intestino, después de masticar por como la mitad de su día, para poder comer, para poder sacar los nutrientes de esa comida. Nosotros ponemos todo eso afuera, en la cocina. Por ejemplo, estas infografías que presentan cómo se gasta la energía del cuerpo. Uh-huh. Y es como el 30% que el humano gasta en digestión. Una cosa así, no me acuerdo, un porcentaje grande, una fracción grande de la energía que gasta el humano es en digerir. Bueno, parece que los otros primates, el orangután y los demás, el chimpancé, los otros, los gorilas, utilizan más energía en digerir todavía. Supongo que esto también dio campo a que se invirtiera más energía en el cerebro y, sí, y en otros tipos de metabolismo más que son de otro tipo, ¿no? Entonces eso es como parte de eso. Eso nos trae muchas ventajas, ¿no? Así evolutivamente, esas que ya mencioné. Pero también nos trajo ventajas de comunidad. Cuando empezamos a cocinar, empezamos también a compartir comida. Porque, imagínense, o sea, casi nadie que vive en una casa con varias personas cocina solo para él o ella, ¿no? Normalmente uno cocina y ya le cocina a todo el mundo. Y eso entonces crea el momentum, digamos, de que ya la comida está lista al mismo tiempo, entonces todos comemos juntos. Los otros animales comen cada quien cuando encuentra, ¿no? Quizás le comparte uno a otro, me imagino a un monito compartiéndole algo a otro monito. La mamá a su hijo o así. La mamá a su hijo, por supuesto. Pero, en cambio, los humanos, eso nos distingue como humanos. Y bueno, más allá del punto evolutivo y así, creo que cocinar tiene un montón de ventajas para nuestro día a día. La primera es que tenemos un control absoluto de qué es lo que estamos comiendo. Cuando nosotros comemos afuera, no tenemos idea de qué es lo que estamos comiendo. Realmente, o sea, uno pide pasta carbonara. Ah, pero esa pasta es realmente con clara de huevo o es la salsa blanca que le echan en algunos restaurantes. No sabemos. En cambio, si uno lo prepara en la casa, sabe si está haciendo carbonara tradicional o no. Por dar un ejemplo. Y esto además, obviamente, entonces tiene que ver con, por ejemplo, todo el tema del azúcar, ¿no? ¿Cuánto azúcar tiene la comida que uno está comiendo? ¿Cuánta proteína? ¿Cuánto de todos los nutrientes? ¿Cómo sabemos si nos estamos nutriendo o no? Sí, la nutrición en general uno la puede controlar más. Uno elige exactamente qué quiere comer y qué no. En cambio, si uno no cocina, si alguien más lo da o si lo consigue o si lo compra cocinado, pues entonces uno no tiene nada de la información de cómo se hizo esa comida, ¿no? Sí, exacto. Y la cosa es que en la época moderna, la gran mayoría de las comidas se han hecho en casa, pero esto está empezando a cambiar. Como en los 70 empezó a cambiar, 60, 70 empezó a cambiar. Toda nuestra sociedad ha ido tercerizando cosas, ¿no? Cada quien se ha vuelto experto en algo. Como haciendo outsourcing, como se llama en inglés, como que alguien más lo haga. Curioso que este proceso comenzó con la cocina, porque usted dice que la digestión comenzó afuera. Es cierto. O sea, como que parece que ese fue el inicio del fin, ¿no? Que sí, ahora alguien más cocina por nosotros, pero el fuego empezaba la digestión por nosotros, por ejemplo. Exacto. Lo tercerizamos, lo alejamos aún más de nosotros, ¿no? Digamos, esto está pasando o ha ido pasando con todas las cosas, ¿no? Antes, digamos, cuando éramos cazadores y recolectores, cada quien se encargaba de todo. No todo el mundo sabía cuáles eran las comidas que podías comer y las que te iban a matar. Ahora hemos cooperado tanto como sociedad, hemos ido dándonos cuenta que es mucho más útil que haya expertos. Entonces es mucho mejor uno trabajar para lo que se preparó y darle la posibilidad a los expertos en cocina en hacernos la comida. Ya sea para ir a restaurantes, ¿no?
y comer comidas que uno probablemente no fuese capaz de preparar porque no es experto chef. O a las corporaciones que nos venden ya pan hecho, salsas hechas. Eso es una tercerización, ¿no? Y claro, pasa eso que estaba mencionando yo, de que dejamos de tener control. Esa es una desventaja. Una ventaja es que realmente esto fue probablemente paralelo y permitió y fomentó que la mujer pudiese salir de la casa y hacer otras cosas que no fueran cocinar, ¿no? O sea, en los 50 las mamás y así y pasaban todo el día cocinando. Eran expertas en cocina, todas. Sí. Todas, exacto. Y esto ha permitido que se facilite la hora de cocinar, ¿no? Porque si uno ya tiene la salsa de tomate hecha que compra en el súper, no pasa 2 horas ahí pendiente de la olla de que se haga la salsa de tomate. Claro. Como que la idea no es que volvamos a ese momento, es que nos demos cuenta que cocinar es importante, tanto para hombres como para mujeres, y nos trae muchos beneficios. Uno, bueno, el de nutrición que ya mencioné, pero también comunidad de familia y más grande si invitas a más gente a comer, que como especie nos relacionamos demasiado con la comida y todas nuestras reuniones familiares o sociales están relacionadas con comida. De alguna u otra manera, la comida es como el centro. Y si uno quiere conocer a un vecino, no que yo lo haya hecho, ¿verdad? Pero veo en televisión que la gente agarra y hace un pastel. Un pastel o un pan y le regala un pedacito. Estoy segura que si lo hiciera, debería ser el experimento, se crearía como una sensación de mucha más cercanía. Y es que es por eso, es porque evolucionamos alrededor de la comida. Porque claro, la comida es vital, ¿no? Pero además ese compartir es muy importante y que no se logra de la misma manera comiendo comida hecha por otros. Porque hay una sensación que te da cocinar. Cuando uno cocina algo y se lo da a alguien, y además algo que le quedó rico, uno siente como un orgullo particular. Sí, yo había escuchado que existe un fenómeno psicológico relacionado no necesariamente con los alimentos, pero con cualquier cosa a la que uno le dedica tiempo cambiándolo o generándolo. Me explico, algún producto que usted hace. Hay como un sentido de pertenencia. Incluso eso pasa con los videojuegos. Si usted le dedica mucho tiempo a un personaje o algo así, uno le mete identidad a la cosa. Entonces, claro que esto pasa con la cocina. Sucede esto que, por ejemplo, alguien prepara una receta muchos años. Entonces, de repente, esa es la receta de esa persona y además es distinta a como la empezó a preparar al principio y qué sé yo. Ya hay una cuestión de identidad ahí mucho. Sí, exacto. Yo estoy segura que no es lo mismo que yo le lleve a tu mamá un queque que yo compré a un queque hecho por mí. Obviamente uno pudiera decir, bueno, la inversión de tiempo que gastaste trabajando para generar el dinero para comprar ese queque que compraste en una tienda, quizás fue hasta mayor que la cantidad de tiempo que le invertiste al queque, pero se siente completamente diferente. Porque cuando uno está haciendo postre, digamos, para llevar a una persona, uno ya está pensando como en la persona y como, ay, ojalá que le guste. Y la otra persona cuando lo recibe sabe el esfuerzo que uno le puso y cuando uno simplemente lo compra, también uno lo agradece, pero no es lo mismo. Hay algo ahí, hay como un componente. Yo creo que tiene relación con lo otro, cuestión de identidad y bueno, y el cuento, la narración. Exacto. Usted se imagina la historia de la persona preparando y también, y si le regaló un queque que compró, hecho una industria, usted se imagina esa otra historia, exacto, que es distinta, es menos romántica. Exacto, Tiene menos corazón. Sí, exacto, tiene menos corazón. A mí me encanta comer en restaurantes, pero sí creo que es importante tratar de cocinar, ¿no? Y tratar de aprender a cocinar, porque creo que a todo el mundo le puede gustar. A mí no me gustaba. Creo que a todo el mundo le puede gustar ver cómo una cosa se transforma en otra y lo que uno puede ir creando en la medida de eso. Y el otro factor que es súper importante es que la cocina en general nos aleja de dónde vino la comida. Y mientras menos participación nosotros tengamos en la cocina, más alejados estamos de dónde vino la comida. ¿Y eso qué? ¿Qué importa? Importa por varias cosas. Primero, para hablar de los vegetales y la fruta. Pienso que uno debería tener algún tipo de conciencia de dónde viene cada fruta. Es decir, no es que uno debería tenerla, pero se siente un poco raro. Una vez yo escuché un cuento, yo creo que es mentira porque no puedo creer que sea verdad, de una persona que trabajaba conmigo que supuestamente no sabía cómo era la pera, que ella solo había comido pera cortada. ¿No? Wow. Cuando vi una pera por primera vez dijo, ¿eso qué es? Y todo el mundo, pera. Y ella, no. Y es como, sí, eso es pera. ¿No? O como por ejemplo yo, qué sé yo, el marañón, que en Venezuela se llama merey. Yo solo he visto la semilla. No tengo claro
¿Cómo se ve la fruta? Cómo se ve la fruta y cómo sale la semilla de ahí. Y así nos pasa con muchas cosas. O sea, cuando uno ve cómo está una piña, uno dice, wow, ve, está ahí como puesta encima de esa mata. Y así, y creo que obviamente uno no lo necesita, pero te da como un sentido mayor de conexión con la naturaleza, entender de dónde viene. Un detalle que pasa ahí es otra vez la narrativa, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Es algo que consume? Me explico, esta persona que solo ha visto la pera cortada en pedazos, o sea, es como que usted lo que es una máquina para comer pera. En cambio, si uno participa en la producción o ni siquiera participa en la producción a nivel como productor, sino en serio conocer o ver de dónde han venido las cosas, de qué país, si son importadas o exportadas, o tener un poquito de conciencia de eso, ya afecta la narrativa y usted ya no es solo un consumidor, sino que hay un nivel de participación, digamos. Es distinto. Por ejemplo, un día de estos escuché el audiolibro de Michael Pollan sobre la cafeína. Bueno, y él nunca había visto una mata de café, él menciona. En cambio, uno aquí que creció en el trópico, yo he visto matas de café por montones y incluso he cosechado café y cosas así. O he colaborado con alguna parte del proceso, ¿no? Y pues es muy distinto la relación que tiene uno con el café porque no es una relación completamente de consumidor y ya. Claro. Entonces eso ya le afecta a uno la narrativa por completo y está dentro del cerebro de uno funciona distinto y no es uno como una máquina para gastar. Y además de que te ayuda a apreciarlo un poco más. Yo he visto como 2 matas de café en mi vida, ¿no? Y jamás he cogido café. Pero cuando he explicado la explicación de cómo se hace y lo que entrelleva, o sea, a mí me ha dado curiosidad incluso hacerlo un día, porque digo, eso debe ser horrible, ¿no? Y lo hacen por horas, recogiendo todas esas semillas para luego irlas a secar, no sé qué, y luego uno lo que tiene es un polvito que no tiene nada que ver con el proceso. Se le acaba, lo compra y ya. Está demasiado separado con todo el proceso. Como que Dios lo pone en bolsas así. Exacto. Es algo similar a lo que pasa en Harry Potter. Todos ignoran cómo se hace la comida, todos creen que es de magia. Sí. Pero resulta que hay unos esclavos que hacen la comida detrás y nadie se da cuenta. Claro. Es como eso. Como si uno oculta el proceso del origen de las cosas, incluso pueden estar pasando cosas más graves que todo el mundo ignora. Sí. Y eso puede permitir eso, como qué sé yo, como los chismes que hay de que las fábricas en China que hacen los microprocesadores de Apple no tienen buenas condiciones laborales. Y claro, usted tiene el producto de Apple y está todo contento con su Mac y ignora por completo todo lo que está pasando detrás, ¿no? Exacto, sí, justo eso pues nos lleva al otro punto, que sería los animales y los productos animales en general. Nosotros compramos en el supermercado una carne que viene cortada con un plástico por arriba, un plástico al vacío, así. O al vacío también. Sí, que es súper pulcro. Súper pulcro, limpio, que se llama de una manera, no se llama vaca, ¿verdad? No, se llama carne. Se llama carne. Uno compra un pedazo de carne y está completamente alejado de cuál es el proceso que está detrás de esa carne, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fueron todas las cosas que pasó? Todos los seres que estuvieron involucrados, personas y animales, para que usted consumiese esa carne ahora. Y esto ha ido permitiendo varias cosas. La primera es que los humanos no comíamos carne tan frecuente. Comíamos carne cuando se podía. Pero ahora, por la industrialización de todo el proceso, se ha logrado tener unas cantidades de carne exorbitantes y que ha hecho que la gente coma carne en todas sus comidas. Y nadie piensa cómo es el proceso, porque nadie lo ha vivido. O sea, por ejemplo, yo hasta hace como un año no sabía cómo era que las vacas siempre daban leche. Yo pensé que era que las vacas siempre daban leche. Y no. Y no. No, las vacas, como las mamás humanas, solo dan leche después de haber tenido a un bebé, ¿no? Ok, entonces para tener una vaca lechera hay que preñarla constantemente. Exactamente, eso es lo que pasa. Las dan a luz a un becerro, sacan la leche y luego la preñan otra vez, casi inmediatamente, para que pase todo el proceso de lactancia al mismo tiempo que está embarazada de un segundo becerro. Y quitan la leche. Y además, pasa otro factor. Si el becerro lo dejan con la vaca, bueno, adivinen quién se toma la leche. El becerro. Entonces, quitan el becerro, le dan de mamar un poquito para que la mamá vaca siga produciendo leche y luego lo separan para que nosotros podamos tomar y hacer Tomarnos queso. la leche del becerro, básicamente. Tomarnos la leche del becerro. Exacto, imagínense agarrar, yo tomo leche, ¿verdad? Pero imagínense agarrar a una mamá con su bebé
Y nosotros empujar al bebé y decirle ¡no! Y exprimir la leche de la mamá y hacer queso y nata y qué sé yo. Lo que es que es eso, que como uno compra una leche en polvo o en una caja que ni se daña, ¿verdad? Ujú. Uno no piensa en el proceso. Si uno tiene la vaca, uno se tiene que enfrentar a separar el becerro de la vaca, a escuchar el llanto del becerro y a escuchar el llanto de la vaca. Entonces no es como, no tomen leche, es como, piensen en eso. Ujú. No, hay que pensar en eso. Es como, bueno, yo voy a agradecer que estoy tomando esta leche, que se la quité a un becerro, y bueno, el becerro tuvo comida, sí, o no, o piensen en cuáles son las consecuencias, ¿no? Obviamente lo mismo pasa con la carne, que uno compra un pedazo de carne y quizás está pensando en que la vaca está tranquila, en un pasto, feliz, contenta, sonriendo, y el cochino, digamos, el cerdo está caminando por la playa, todo gordito. Pero en realidad está uno al lado del otro, con la cola cortada, etcétera. Confinados. Y nosotros no pensamos en eso porque no lo conocemos, porque vivimos en la ciudad. Y además que compramos muchas veces comida de otras partes del mundo, que entonces menos aún vamos a saber cómo es, qué es el proceso. Entonces, ya cocinar, digamos, incluso si uno tiene la vaca y la mata, ya cocinar nos permite, al momento de comer, no estar pensando en la vaca, ¿no? Ya la Ujú. vemos cocinada. Pero si le agregamos a eso que nosotros no fuimos quien matamos a la vaca, Ujú. ¿verdad? Hay más separación. Si le agregamos a eso que uno compra la cosa en plástico perfectamente pulcra, ¿verdad? Uno puede nunca pensar en el animal que está detrás. La cosa es que cocinar, eso te va separando y mientras más distante estemos es más fácil dejar de ser consciente de ese proceso. Y yo creo que si todos fuésemos conscientes de lo que está detrás de nuestra comida, probablemente uno comeríamos mejor, Ujú. ¿no? Qué sé yo, si uno supiera exactamente de qué manera se hace cierto vegetal o cierto animal, uno tomaría mejores decisiones, o sea, y creo que estar consciente de este tipo de procesos nos permitiría tomar decisiones más acertadas desde un punto de vista más amplio, no solo de nuestra salud, sino también como con nuestro ambiente. Simplemente con acercarse más al proceso. Conocer un poco más de dónde viene nuestra comida y además cómo las diferentes maneras de cocinar o qué sé yo hacen qué es lo que le causa a la comida a eso. Cualquier aprendizaje que uno tenga en ese sentido va a ser positivo. Yo creo que mientras más uno aprenda a cocinar, más va a disfrutar la comida que uno prepara. Todas estas ideas las saqué de un libro también de Michael Pollan que se llama Cocinar, Ujú. ¿no? También hay una serie en Netflix, un mini documental de 4 capítulos. Él divide el libro y la serie en 4. 4 maneras en las cuales se cocina, entendiendo cocinar como transformar los alimentos de un estado a otro, que nos va a ayudar a digerirlo. Primero es con el fuego, todo Ok. lo que tenga que ver con fuego, que fue la primera manera en la que cocinamos. El segundo es con el agua, que es cocinar cosas con una olla de una manera muy lenta y que hace que todos los sabores se mezclen y se vuelva comida. Por ejemplo, uno puede agarrar un pedazo de carne que no sea muy bueno y se vuelve mucho más rico si uno lo cocina por muchas horas allí. El tercero es con el aire, que está relacionado, por ejemplo, a hacer pan. El pan de masa madre, que es el mejor pan, porque no utiliza levaduras artificiales, sino son las propias bacterias que se va generando en la Se masa. infla con la respiración de los microorganismos. Bueno, y con el aire que le entra, hacen estos huequitos que tiene el pan, ¿no? Ujú. Eso es aire. Sí, está inflado. Está inflado, sí. Es mucho más nutritivo el pan de masa madre que el pan normal. Ujú. Y relacionado con eso de los microorganismos, el tercero es tierra, que está relacionado con todos los procesos de fermentación y de comida fermentados que se ha comido a lo largo de la historia, ¿no? Yo no soy muy fan. El queso, el El yogur. queso, el chucrut, el alcohol, Ah, en ok. diferentes partes del Como las mundo, conservas, esas cosas también. conservas ahí que fermentan. La cerveza. Lo que pasó fue que después del famoso Louis Pasteur, ¿verdad? Que se dio cuenta de microbios y todo eso, empezó todo un proceso de pasteurización para quitarle todos los microbios, por ejemplo, a la leche, y que podamos tener la leche así en cajas sin que necesite refrigeración siquiera, porque le quitan todos los microbios. Y eso se ha salvado muchas vidas porque ha quitado muchos microbios muy malos. Pero lo malo es que el 90% de los microbios que existen, un porcentaje así, no es ese, son buenos y los necesitamos en nuestro intestino, ¿no? Ujú. Y lo único que quedó de toda esa cultura, así como en la comida occidental que uno consigue en un supermercado regular, es el yogur.
Todo lo demás le han quitado los microbios y le han puesto unos para que se genere el proceso, pero no ha pasado como por un proceso natural. Y resulta que eso nos ha hecho que seamos personas con más asma, alergias, etcétera, por no tener los suficientes microbios en nuestro intestino. Entonces hay como toda una revolución que ha ido ahí como andando de fomentar que comamos fermentados de nuevo. No simplemente volver al pasado, porque ahora nuestro cuerpo y los microbios que existen son diferentes, sino hacerlo sabiendo qué es lo que está pasando ahí, que ahora podemos saberlo, digamos. También el cambio cultural de que seamos una sociedad más pulcra, ¿no es cierto? Exacto. Todo lo que queremos comer es súper limpio y no nos relacionamos tanto con procesos como estos, alimentos que tienen origen microbiano. Y también el gusto tiende a ser más de cosas que huelen no a microbios, cuando no necesariamente es dañino. Sí, eso igual varía de lugar en lugar. Ajá. Porque, por ejemplo, los franceses les gusta mucho el queso que huele muy feo. Por ejemplo, en Japón consideran que eso es asqueroso. Pero comen, no sé, un pez que meten bajo la tierra. O sea, cada sociedad tiene diferentes cosas. Realmente les recomiendo mucho ese libro. Buenísimo. O sea, la idea es esa, que creo que cocinar tiene más virtudes de las que uno piensa a primera vista, ¿no? También esta cosa del ritual, de lo ceremonial, que lo comentamos un poco cuando hablamos del minimalismo, que las cosas sean más especiales, como que la industria nos invita a hacer que todo deja de ser especial, todo es parte de una cadena de producción, de una línea de producción muy infinita y se siente un poco deprimente. En cambio, si tiende más a estas cosas, yo comentaba en un episodio anterior también sobre cómo pareciera que lo más saludable para el humano es regresar a lo arcaico, regresar un poquito a los orígenes y ver cuál es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, por aquí esto se rescata, ¿no? También es similar. Como le regresa a uno la parte ceremonial, va a tender uno a consumir menos también porque es más especial y más caro, qué sé yo, como la carne artesanal va a ser más cara. Entonces, no hay que consumir tanto, va a ser más saludable. Y cosas así, me explico. Va por ahí, y ¿no? además ser más agradecido, ¿no? Que lo hemos ido mencionando, pero quizás para tomar en cuenta, mientras más agradecido uno sea, más feliz es. Sí, eso lo mencionamos en un podcast también Exacto, anteriormente. en ese podcast, el de la felicidad. O sea, si uno se da cuenta, digamos, agradecerle a esa vaca por ese pedacito de carne que te estás comiendo hoy. El sacrificio que hizo la vaca, que fue su vida entera. Exacto. Entonces uno va a sentirse mejor también. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse y compartir. Y hasta la próxima filtración. Chao. Chao.